Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Alducin y me da mucho gusto poderles dar la bienvenida a este Congreso Seminario de Liderazgo 2023. Y bueno, tenemos con nosotros a invitados muy especiales a los cuales nos da tanto gusto que estén con nosotros aquí en la casa de todos ustedes, que es Vida Nueva para el Mundo. Estamos aquí en el Estado de México, para servirles a todos ustedes y les damos nuevamente esta cordial bienvenida. Está con nosotros de San Francisco, Argentina, cerca de Córdoba, el pastor Gerardo Ferace, al cual vamos a recibir con un aplauso, por favor. Estar con ustedes. Dios los bendiga. 33 años de ministerio. Tenemos, es la cuando Cristo fue crucificado. Estoy a punto para ser crucificado. Justo, Chuy Olivares, bueno, pastor de la iglesia Casa de Oración, más de 45 años ya en el ministerio, Chuy, sirviendo al Señor, al cual también te damos una Guadalajara, Jalisco, te damos un fuerte aplauso. Bienvenida, Chuy. A mi amado padre, al doctor Armando Alducin, presidente y fundador de Vida Nueva para el Mundo, también te damos la muy cordial bienvenida. Y bueno, hemos preparado una serie de preguntas para nuestros panelistas y pueden ustedes intervenir, pueden ustedes opinar. Y realmente pues la pregunta va dirigida para ustedes tres. Y en este tiempo donde hay una crisis de liderazgo espiritual, vemos nosotros que estamos enfrentando muchos peligros. Y cuando las iglesias no son fuertes, cuando las iglesias no son unidas, espiritualmente hablando, pues comienza a derrumbarse la sociedad, comienza a derrumbarse lo que es el entorno familiar y la fortaleza familiar. Con tantas enseñanzas que la iglesia está enfrentando y tanta doctrina falsa que la iglesia está enfrentando, la primera pregunta sería: ¿qué es el liderazgo espiritual? Y si alguno de ustedes quiere tomar esta pregunta, adelante. Gerardo, todos con Chuy. Muy bien, todos con Chuy. Estamos todos con Chuy. Sí. Si se pone difícil la cosa, con el hermano Chuy. Muy bien. ¿Qué es el liderazgo espiritual, Chuy? Bueno, sin duda que la respuesta a qué es el liderazgo espiritual es un liderazgo que observa, se sujeta, le bastan las sanas palabras de Jesucristo para ser iglesia, para pastorear, para ser un discipulador. Eso es lo que creo que es una definición de un liderazgo espiritual. Lo contrario sería un liderazgo hecho en la carne, ¿no? O con la iniciativa humana, lo cual implica que hago a un lado las sanas palabras de Jesucristo, que Pablo le dijo a Timoteo: si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, nada sabe y está loco, enloquecido. Entonces, un liderazgo espiritual es alguien que se sujeta, le bastan las palabras y la enseñanza de Jesús, no tiene que andar inventando el hilo negro del liderazgo, y mucho menos meter principios de liderazgo secular al liderazgo cristiano, porque hay cosas que empatan, pero no todo. Entonces, en síntesis, esa es pues mi opinión acerca de lo que es un liderazgo espiritual. ¿Quisieran ahondar un poco más en este tema? Solamente reafirmar, obviamente que coincido plenamente lo que nos está compartiendo el pastor Chuy. No va a abrevar, el liderazgo espiritual no abreva de la filosofía ni del contexto en el cual está funcionando, sino que siempre se referencia en la palabra. El apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo iban a ser los tiempos finales, ¿no?
En el capítulo 3 le da 19 características de cómo van a ser los tiempos finales. Serán tiempos peligrosos, le dice él. Y termina diciendo, y van a ir de mal en peor. O sea, él no tiene una visión optimista del futuro. Y en ese contexto le dice, pero tú. Y el liderazgo empieza a ser el pero en la sociedad, el liderazgo espiritual. El hombre de Dios es el pero en un mundo en decadencia. Pero tú, viéndolo, el proceso que el mundo va a hacer, ¿qué vas a tener que hacer? ¿Actualizar tu mensaje? ¿Buscar nuevas estrategias? No, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. No te muevas de donde has sido plantado. Entonces un liderazgo espiritual se va a referenciar a la palabra que es guiada por el Espíritu, por tanto será guiada por la sana enseñanza del Señor en el Espíritu que Jesús enseñó y ministró y lideró, y será guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, un liderazgo espiritual no se encuadra ni se nutre de los parámetros del sistema, sino de la enseñanza de la palabra de Dios y de la guía del Espíritu Santo. Podríamos continuar con la siguiente pregunta. Para ti. Sí. ¿Estás listo? ¿Cuáles son las prioridades de un líder? Solamente quería agregar, el liderazgo espiritual es la responsabilidad más grande que cualquier ser humano pueda tener en este planeta. No se puede comparar a ser un rey, un presidente, un monarca, nada. Es un llamado muy, pero muy especial que Dios hace, no a todos los hombres, aunque en cierta manera todos los varones somos líderes de nuestra casa, sacerdotes, ¿verdad? Y guías de nuestra casa. Pero cuando hablamos del liderazgo espiritual dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de algún ministerio, es un ministerio muy sufrido. La gente no se da cuenta de lo que explicaba Chuy. No se imaginan ustedes tanta persecución que tenemos, tantas cosas que enfrentamos, cómo sufrimos con nuestros hijos, porque siempre, no, tu hijo, el hijo tiene que ser como el pastor, y como el hijo del pastor hace estas cosas, y es una carga no solamente para nosotros, nuestra esposa, sino también para nuestros hijos. Entonces es muy, muy difícil el liderazgo espiritual, por lo cual se necesita carácter. Y creo que si llegamos al liderazgo espiritual y no desarrollamos aún más el carácter, que es lo más importante a lo cual Dios nos ha llamado, no vamos a durar. De esto voy a hablar al cerrar este congreso, este seminario, pero pienso que el liderazgo espiritual es una unción muy especial que Dios ha dado a ciertos hombres, no a todos, porque hay cantidad de intrusos que se han metido a la iglesia como falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, que tarde o temprano, como compartía Chuy, van a ser descubiertos y van a ser juzgados por Dios. Y en cuanto a las prioridades, nuestra prioridad número uno es Dios, nuestra comunión con Dios. Bienaventurado el varón, Salmo 1, que día y noche medite en la palabra de Dios. Será como un árbol plantado ¿dónde? Plantado aquí, en la palabra de Dios, porque va a dar su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, la prioridad de un hombre de Dios no es hacer negocios. Hay pastores que están metiendo a hacer negocios, y en otras políticos, si quieren meterse en la política también. Y un hombre de Dios, un verdadero líder espiritual que Dios ha llamado a dirigir a su pueblo, es un hombre que vive en la palabra, que día y noche la memoriza. Hemos tenido seminarios donde invitamos a muchos líderes. Oye, ¿puedes recitarme un salmo de perdida de memoria que no sea Juan 3:16? ¿Sabes algún capítulo entero de memoria de la Biblia? ¿Cuántos versículos sabes de memoria en tu palabra? Porque es la cantidad de la palabra habitando en nuestra mente la que va a limpiarnos y la que nos va a caracterizar para que el Espíritu Santo use lo que tenemos en la mente y no nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Entonces Dios tiene que ser mi prioridad.
forzosamente. En segundo lugar, mi esposa. Creo que estamos de acuerdo. En segundo lugar, la esposa. En tercer lugar, los hijos. Y en cuarto lugar, el ministerio. Cualquier líder de ustedes, espiritual o pastor, que le dé más importancia al ministerio que a la esposa, estás descalificado. Dice 1 Pedro 3 que si tú tienes una relación equivocada con tu esposa, no te atrevas ni siquiera a orar. Qué tremenda declaración del apóstol Pedro. Entonces Dios nos vigila continuamente que nuestra esposa sea nuestra reina de la casa, que seamos siervos hasta cierto punto de ellas, ¿verdad? Que las tratemos con consideración, con caballerosidad. Cuidado en la mente tener otras mujeres que no sean ellas, porque Dios lo sabe. Y todas estas cosas sin que nos demos cuenta, así como salen las canas sin que nos demos cuenta, comienzan a deteriorar nuestro liderazgo espiritual. ¿Han visto ustedes estas prioridades faltantes en muchos líderes y las consecuencias en muchos ministerios? ¿Podrían hablar un poco de no tener estas prioridades en orden, Gerardo? ¿O vamos con Chuy? No sé, hola, ¿está saliendo? En mi propia vida lo he visto, tengo que luchar todos los días con eso, digamos. Creo que es algo que, por más que uno lo sepa intelectualmente, las demandas continuas del ministerio, las llamadas, los compromisos, las necesidades, hace que uno se desenfoque más de una vez. Y gracias a Dios, por eso es tan importante entender el matrimonio como un equipo en el ministerio. Y más de una vez, mi esposa es quien me vuelve el corazón al hogar y me dice: acordate que tenés una familia, que tenés una esposa. Tengo que reconocerlo, tengo que luchar siempre con eso. Y gracias a Dios por la compañera que me ha dado y porque hemos podido servir juntos al Señor. Es siempre un peligro latente. Sé que si Dios destruye mi hogar y destruye mi matrimonio, está poniendo en quiebra mi ministerio. Entonces, alguien dijo alguna vez que cuando el diablo no te puede parar, entonces te va a acelerar, porque logra el mismo resultado, es sacarte de la carrera. Y a veces en el acelerarnos estamos propensos a perder las prioridades, ¿no? Así que es algo que creo que todos luchamos con eso. Chuy, te conozco de muchos años y sé que tu esposa ha sido una parte también muy importante en no solo en tu vida, también en tu ministerio. Me lo platicas en muchas ocasiones. Podrías hablar de la importancia de la esposa para el líder, para el pastor. Sí, definitivamente el orden que compartía Armando de prioridades es el que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Con ese orden. Dios es la razón de todo. Dios es la razón de nuestra celebración, de nuestra reunión, el motivo de nuestro vivir. Dios es, en Él somos y nos movemos. Entonces, la comunión con Él es fundamental, ¿verdad? Una vez, yo recuerdo en mis primeros años, un predicador llegó a la iglesia donde yo crecí y me impactaba su vida, su accionar, y yo lo observaba. Entonces yo me acerqué con él y le dije: pastor, deme un consejo. Y yo le pregunté: ¿cuánto ora usted? ¿Cuántas horas ora usted? ¿Tiene comunión con Dios? Y él me dice: ¿cómo te llamas? Chuy me llamo. Dice: mira, te voy a dar una respuesta, pero no sé si la vas a captar. Yo creo que me vio muy joven, ¿no? Y sí estaba muy joven. Dice: mira, yo oro 24 horas al día. Pues, ¿cómo? Y dices: ¿ves? No captaste. ¿Te acuerdas que Pablo dijo orad sin cesar? Dice: mira, un día lo vas a entender. Y mira, tengo mis tiempos donde estoy a solas con Él, pero siempre estoy en comunión con Él. Voy adorando, cantando. Es más, te voy a decir algo. Me dice: de unos años para acá
Yo hasta sueño, en mis sueños, es con el Señor. Cuando yo despierto a medianoche para ir al baño, en cuanto me levanto, un canto viene a mi mente y empiezo a cantar. Y yo, ¿cómo será eso? Pero eso es precisamente lo que Pablo estaba diciendo: orad sin cesar, o sea, es siempre una comunión continua. ¿Por qué? Porque de Él dependemos, no podemos hacer mucho o casi nada si no hay esa comunión. Luego viene la esposa. Yo en lo particular testifico que es una bendición la mujer. La esposa es una bendición. Hay gente que nos ha pues queriéndonos ofender, ¿no? Porque uno capta la intención. Dice, no, una vez alguien me dijo, tú eres feminista, pero no en el concepto de hoy, ¿no? Sino, le dije, ¿por qué? Ustedes defienden mucho a la mujer. Le digo, es una bendición de Dios la mujer. No, pero fue la primera engañada. Y empieza ahí la discusión. Le digo, bueno, mira, yo no sé cómo te ha ido a ti. Le digo, pero Dios a mí me bendijo con una mujer espiritual, una mujer que yo le tengo un montón de respeto. Pero en mis primeros años de casado, yo había escuchado que debíamos de hacer equipo y recibí algunas enseñanzas, pero ya en la práctica es distinto. Y ella, desde que nos casamos hasta el día de hoy, ha sido un elemento muy importante en mi vida como pastor, porque es una mujer muy espiritual. Dios le ha dado dones. Es una mujer con un discernimiento tan fuerte, profundo, que me conoce. Entonces, para un hombre, fíjense, a mí Dios me desafió, porque aunque ella se convirtió, ella se convirtió un jueves, transcurrió una semana y yo me convertí, nacido no una semana después que ella. Entonces estamos a la par, crecimos a la par, pero siempre vi en ella unos detalles muy espirituales, de una mujer espiritual, a tal grado que ayer le contaba al pastor Gerardo que cuando el Señor nos envió a Argentina, que me habló a mí, me dijo, quiero que vayas a Argentina. Y yo, ¿cómo le digo? Sí voy, Señor, pero ¿cómo le digo a mi esposa? ¿Cómo le digo? Es que son tantas cosas. Entonces pasaron unas semanas y yo rondaba ahí en la cocina y estaba cocinando y me vio, ¿qué? Te noto inquieto, me dice, ¿me quieres decir algo? Y yo no le dije que sí, le dije, bueno, es que, dice, sí, ya sé, nos vamos a ir a Argentina. Y yo, ¿qué dijiste? Sí, que nos vamos a ir a Argentina. ¿Y cómo sabes? Hace 2 meses que el Señor me habló. Yo creo que nos habló igual, pero ella lo entendió primero. Claro, ella ha entendido el orden de autoridad. No compite conmigo porque es una mujer con muchos talentos y dones. Y ella ha respetado mi liderazgo y yo la respeto a ella. Ha sido una bendición. Y le mando saludos a mi esposita. Le mandamos saludos. Entonces, yo sí les exhorto a los pastores a que amen a sus esposas, las traten como vaso más frágil, respétenlas, no sean ásperos con ellas. La mujer es muy sensible y no podemos tener actitudes hacia ella más que de cuidado y de respeto, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo es nuestro estándar de cómo debemos de cuidar a nuestra esposa, así como Él cuida a nosotros como su esposa. Sí, entonces ¿Alguna prioridad más, Gerardo, que tengas en mente de un líder antes de pasar a la siguiente pregunta? No, tal vez
lo único que agregaría a esto que se ha dicho, bueno, Dios, la esposa, sobre todo la comunión con Dios, después la comunión con nuestra esposa, la familia, el ministerio. A partir de ahí creo que como prioridad en mi condición de pastor debe ser la iglesia local. Cuando Dios te ha dado un rebaño para pastorear, o a veces uno empieza a delirar con el deseo de viajar, de estar en conferencias, de ir y venir, y descuida lo que es su prioridad. En mi caso como pastor, creo que quienes estamos pastoreando tenemos que recordar que nuestra prioridad es nuestro rebaño. Y el pastor que conoce su rebaño tiene pasto para todos los rebaños. Porque yo a todos lados, creo que a todos nos pasa, donde usted va a predicar, la cultura cambia, las cosas exteriores cambian, pero las necesidades son las mismas, porque el corazón es lo mismo. Entonces el pastor que conoce bien su rebaño tiene comida para todos sus rebaños, para todos los rebaños, pero tiene que conocer y estar con su rebaño. Muy bien. Pues bueno, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuáles son los peligros más importantes que enfrenta un líder? Chuy. Chuy. Como dicen los niños, todo yo. Los peligros son muchísimos. Ayer el pastor Gerardo tocaba uno como ministro, ¿no? Nos daba el ejemplo de David, cómo se descuidó. Ese es uno de los peligros, digamos, más notorios, porque destruyendo la familia pastoral o al pastor, se destruyen muchas vidas. Yo le comentaba al pastor Gerardo que en mi vida ministerial he tenido algunos episodios. Voy a contar uno, me cuesta trabajo, pero lo voy a contar. Una vez yo terminé de predicar y se juntó la gente para pues hablar y que orara por ellas. Entonces se me acerca al final una señora y así, sin más ni más, me dice: pastor, yo quiero estar con usted. Así, me dijo en otras palabras. Yo lo estoy suavizando, ¿no? Entonces, cuando me dice eso, yo empiezo a ver alrededor y ubico a mi esposa, que estaba como a 20 metros. Y en eso pasa una chica y le digo: ven. La mujer se quedó de espaldas y yo me adelanto y le digo: dile a Vicky que venga, pero ya. Entonces va la niña y le dice, y yo viendo, y le dice que el pastor. Entonces mi esposa gira, me ve, y yo le digo: ven. Entonces se deja venir y le digo a la señora, le digo: ¿me quiere repetir lo que me acaba de decir delante de mi esposa? Y me dice: no, ¿qué le dije? Yo no le he dicho nada. Le digo: no, sí, tú me dijiste esto y esto y esto. Entonces mi esposa le dice: ¿tú dijiste eso? Es que no. Y se quebrantó la mujer. Entonces mi esposa la abrazó y le dijo: no, esa no es la manera de tú tener un hombre o un esposo. Y le empezó a ministrar. La verdad, a mí por eso les decía que mi esposa es muy espiritual, porque a lo mejor, no sé, yo esperaba algo más, así como no, que la abraza y le empieza a aconsejar, y yo escuchando todo lo que le estaba diciendo. No, mira, Dios te va a dar un hombre, pero fíjate lo que tú puedes provocar. Le empieza a ministrar y a ministrar. Terminó llorando, pidiéndonos perdón a los dos. Duró años en la congregación. Jamás volvió a hacer una insinuación, pero eso suele suceder. Entonces, cuando un hombre no ama a su esposa, o aunque la ame muchas veces, a veces
La tentación te puede agarrar en un punto débil, así como David, que se descuidó, que dice la Biblia que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en casa. Entonces él dejó de hacer lo que tenía que estar haciendo. Era tiempo de guerra en ese momento. Entonces en ese desfase tuvo ese episodio que fue muy doloroso. Entonces ese es uno de los peligros, pero pues también el dinero. O sea, en realidad son muchas cosas. Yo estaba hablando con Alan hace años, cuando empezábamos allá los años 80, una vez se acercaron conmigo unos de una editorial muy conocida de todos y me dijo, pastor, te queremos ofrecer un contrato para que escribas 2 libros por año. Mira, nosotros en el primer tiraje sí o sí vendemos 100,000 mínimo, y si te vamos a dar $2 de regalías por cada libro, entonces como vas a escribir 2 al año, tú vas a ganar seguros $400,000 al año. Dice, y si lo que escribes es un bestseller, Dios te va a bendecir, me dijo. Entonces me da el contrato para que lo firme y yo lo veo y le digo, no, ¿sabes qué? Déjame orar. Miren, y era un cristiano, y me dijo así, ¿vas a orar? Le dije, claro que tengo que orar. O sea, yo no puedo tomar una decisión si no lo incluyo a él. Ay, dice, pues cualquier otro firmaría. Bueno, no, yo no. Yo tengo que orar. Yo estaba aquí en la Ciudad de México. Regresé a mi casa el lunes, ya me estaba llamando, ya firmaste, ya mándame el contrato. Le digo, no, todavía no, pero al rato. Entonces colgó y puse el contrato en mi escritorio. Y entonces yo estaba ahí y él con el contrato y yo, Señor, no, me dice. Yo, no vas a firmar. Dije, no, está bien. Y suena el teléfono. ¿Ya firmaste? Le digo, no, el Señor me dijo que no. No, me dice. O sea, la verdad era una tentación. Sí, era una tentación. Alguien por ahí un día me llamó y me dijo, Chuy, estoy hablando de los años 80, dijo, Chuy, sé que los de Sony Music andan, así dijo, andan como perros. Así dijo, perdón la expresión. Andan como perros delante de nosotros para que firmemos, porque pues en ese tiempo el movimiento, digamos, de alabanza que surgió, Sony puso sus ojos y entre esos estaba el grupo de alabanza de nuestra congregación. Y alguien bien conocido me llamó y me dijo, si tú firmas, dejo de ser tu amigo, me dijo. Le dije, mira, creo que tengo mis convicciones bien firmes. No voy a firmar. Y él firmó un año después. Es triste, bueno, causa un poco de risa, pero es triste, ¿no? Pero todos somos tentados, todos, en todo. Ahora, yo no estoy diciendo que yo soy súper, ¿no? O sea, no me malinterpretan, pero creo que nosotros fincamos nuestro ministerio en las decisiones que tomamos. ¿Sí? Ahí las decisiones que son conforme a la voluntad de Dios, Dios la bendice y Dios te prospera. Desgraciadamente los mensajes que hoy se dan es pues, ser rico y todo eso, y eso ha desviado a muchísimos y han caído en la tentación. Y Satanás sigue con la misma oferta. Si todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces analicen los cantos de hoy y ya algunos ya no dicen ni Jesús ni Dios. O sea, Satanás ha logrado desviar la adoración. No, es que quiero que mi música llegue a otros sectores. ¿A mí qué me importa otros sectores? A mí me importa la música que yo pueda generar es para exaltar a Dios, no para vender. Y ahí es donde está la tentación. Muy bien, pues
hay dos peligros, el dinero, ¿verdad? Y la sexualidad son dos peligros. Dijiste, hay muchos peligros. Pudieran pensar, El Gerardo, orgullo. el orgullo, algunos otros peligros, algunas circunstancias que ustedes han atravesado, Gerardo. Peligros del En liderazgo. términos generales, creo que lo primero es atender a la realidad de que los mayores peligros están adentro. A veces cuando nosotros pensamos que lo importante es cuidar afuera, el primer enemigo es nuestro propio corazón. Sobre toda cosa guardada, cuida el corazón. Ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo, a pesar de que había tantos peligros y le dijo todos los problemas que iba a enfrentar, pero se lo dijo a los ancianos de Éfeso en Troas cuando les dijo, velen por ustedes y por el rebaño. Entonces los podría categorizar en dos. Primero son aquellos de la vida personal, los internos, los que han mencionado, y luchamos con lo que lucha toda persona. Un pastor no es una persona diferente a cualquier persona. Tenemos una naturaleza caída que heredamos del Edén, con la cual tenemos que luchar todos los días por la gracia de Dios y necesitamos de la gracia de Dios para llevar una vida de victoria. Y agregaría tal vez la importancia dentro de los peligros que hay en el ministerio es quedarse solo. La soledad, la individualidad, el no tener relaciones referentes, personas con quienes que nos puedan mentorear, que tengan el derecho de hacernos preguntas o a quienes rendir cuentas. Eso es saludable para el cuidado de la vida pastoral, del pastor, ¿no? Chuy. En una ocasión el hermano Pablo que yo les menciono me agarró en curva. Me dice, Chuy, te voy a hacer una pregunta. Y siempre que él tomaba esos tiempos, yo ponía mucha atención y me dice, la pregunta es, ¿quién consideras que es tu peor enemigo? Y pues la respuesta automática, ¿no? No, pues Satanás. Me dice, ya sabía que ibas a decir eso. No, dice, mira, Satanás no es omnipresente, él no está en todos lados. Tu peor enemigo no es Satanás, tu peor enemigo eres tú, me dijo. Es tu mente carnal, solía decir él. Son tus pensamientos terrenales, son tus intenciones desviadas de tu corazón. Tú eres tu peor enemigo. Contra ti mismo tienes que luchar todos los días. Oh, decía, ¿cómo me peleo con Pablo? Decía él. O sea, con él mismo. Porque están los argumentos, las filosofías, las insinuaciones del mundo, los ofrecimientos, pero está la palabra también. Y hay esa guerra, esa lucha. Y esa es una realidad. Todos los días luchamos con nosotros mismos. Te preguntaría, después de 45 años en el ministerio, 46 años ya en el ministerio, ¿cuáles son los peligros que tú has enfrentado y que tú consideras que puede enfrentar cualquier líder que debamos de tener cuidado? Hay un poco que agregar, realmente lo que han dicho ustedes es lo más importante y los peligros que yo también visualizo como prioridad. Pero hay un versículo que siempre me ha llamado la atención que dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. O sea, ¿por qué caemos? Porque creemos o llegamos a engañarnos y creer que estamos firmes. Y cuando nos separemos de este libro, cuando dejemos día y noche, no dice a las 12 del día, día y noche. Cuando nos separemos de este libro es cuando hemos creído que tenemos la fuerza, la sabiduría para enfrentar a la esposa, a nuestros hijos, los problemas de la iglesia, y es cuando comenzamos a pavimentar nuestra caída. Nunca pienses que estés firme, no dependas de ti, dice Pablo en Filipenses 2:3, yo soy de los que no confían en la carne. Así que solamente agrego a todo lo que ustedes han dicho eso, ¿verdad? No podemos confiar en nosotros mismos, somos demasiado débiles. Vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los pastores y los predicadores en este tiempo de relativismo moral, Gerardo?
Por un lado, bueno, tal vez tomaría como marco de referencia 2 Timoteo 3 y 4. Lo primero que diría es, uno de los desafíos es que el predicador, el pastor, debe conocer la realidad del mundo en el cual está. Pablo le empieza el capítulo 3 diciendo, también debes saber esto, y esa palabra debes, el término griego es la misma que Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. No le dice, sería bueno que te informes de cómo es el mundo, la realidad en la que estás. No, el pastor tiene que ser una persona que está siempre actualizada de la realidad. El mundo cambia a pasos agigantados. La sociedad a la que nosotros predicamos es una sociedad de posverdad, de relativismo, y el pastor debe conocer la realidad. Por un lado, ese desafío, no vivir en una burbuja, estar actualizado, como decía Karl Barth, ¿no? Con un diario, en una mano el diario, en la otra mano la Biblia. Sacar las preguntas del diario y sacar la respuesta de la Biblia. Algunos hacen al revés, sacan las preguntas de la Biblia y la respuesta del diario. Pero bueno, pero después Pablo le dice, el texto que cité antes, frente a todos estos cambios que el mundo tiene y tu mundo los postreros días van a tener, dice, es importante que tú persistas en lo que has aprendido y que prediques la palabra. Digo para todos los oyentes, hoy usamos nosotros mucho el escuchar y surgen nuevos predicadores y gracias a Dios por cómo la palabra de Dios corre. Cuando usted escucha a un predicador en un púlpito, en un canal de YouTube, la primera pregunta no es cómo predica, la pregunta es qué predica. Porque a veces nos vamos detrás de las técnicas de comunicación que son buenas. Una persona que tiene carisma, que comunica, que contagia, que alienta, dice, a mí me gusta cómo predica, está bueno. Pero la pregunta no es cómo predica. Y Pablo le llama la atención a qué tenés que predicar. Ni siquiera le dice cómo predicar. Le dice, tenés que predicar la palabra de Dios. Y le hace una encomendación interesante. Cuando se hacía un juramento, en la ley judía se tenía que llamar a 2 testigos. Y entonces Pablo llama al Padre y al Hijo. Miren lo que decía el pastor Armando recién, la sagrada vocación, la responsabilidad de un líder espiritual. Pablo invoca, antes de hacerle esta encomendación a Timoteo, le dice, voy a invocar a 2 testigos. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, porque ellos son los que van a evaluar tu ministerio. Que prediques la palabra. Hermano, la iglesia es columna y baluarte de la verdad en un mundo de posverdad. Si usted no predica con claridad la verdad, va a pasar como cuando yo iba a la escuela y no había estudiado para el examen y hacían a veces examen de poner verdadero o falso, ¿se acuerdan? Y yo hacía lo mismo que hacía usted. Cuando no sé la diferencia entre verdadero o falso, ¿qué hago? Adivino. Y no estamos en tiempos para andar adivinando lo que es la verdad. La verdad ha sido revelada en su palabra. La palabra es la autorrevelación de Dios. Y por eso es tan sagrado que el pastor predique la palabra, porque si yo distorsiono la revelación, lo que estoy haciendo es distorsionando a Dios mismo. Entonces, ya no estoy predicando el Dios verdadero de la palabra, estoy predicando mi imagen distorsionada de Dios. Entonces creo que uno de los desafíos es que volvamos a la fuente de autoridad que sostiene la vida de la iglesia, entendiendo la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Comprendamos los tiempos, estemos atentos a las realidades, estemos actualizados en la tecnología, en las nuevas necesidades que el mundo tiene, pero nunca negociemos el mensaje de la palabra de Dios. Bien, en estos tiempos de relativismo moral, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan los pastores? Chuy, a ver. Bueno. Bueno, ahí está. Quiero abundar nada más con 2 ejemplos, lo que decía el pastor Gerardo.
Creo que el desafío más grande de hoy para un pastor, un líder espiritual, es mantenerse en la palabra de Dios. Una vez yo estuve en un evento donde había un buen número de predicadores y el que le tocaba en turno cuenta unos chistes buenísimos, ¿no? Pero ese no es la razón de ser de un pastor, no. Tampoco digo que debamos ser todos acá, no, todos opacos, no. El asunto fue que él dice, vamos a leer un versículo porque aquí hay 2, 3 teólogos que si uno no menciona la Biblia se escandalizan, ¿verdad? Entonces vamos a leer, a ver, déjenme ver, a ver. Así le hizo. Éxodo tal. Y empezó a leer. Entonces agarra la Biblia y la cierra así. Y dice, pues ahora lo nuestro. Ya leí, eso para que el teólogo ya quede contento. Y es uno bien conocido. No voy a decir el nombre porque no hay que atacar a la persona, sino el argumento, ¿verdad? Entonces, obviamente que es una ofensa a Dios. Es una ofensa a los oyentes. Pero el problema es que los oyentes aplaudieron. Eso es lo lamentable. Y otra, estaba un predicador hablando y de pronto dijo algo que rayó en la herejía. Era una herejía. Y pues yo creo que vio la reacción de algunos que estábamos pues así. ¿Qué dijo? Entonces dice sí, ya sé que lo que acabo de decir no está en la Biblia, pero lo digo yo. Y todos, ¡ah! O sea, en lugar de procesar los cristianos, aplauden. Eso es muy lamentable. Entonces, es un desafío cada vez que nos subimos a un púlpito o que le hablamos a alguien, que sea la palabra. Pienso que ese es el desafío más fuerte en estos tiempos, porque se ha diluido muchísimo. Yo creo que todos ustedes y tal vez la mayor parte de los hombres de Dios en el mundo estamos conscientes de algo, que Jesús ya viene por nosotros. Hay un sentimiento en el aire, en la dimensión espiritual. Dios, de cuando comenzó la pandemia en 2020, me despertó a las 3 de la mañana una vez y yo supe cuando comenzó en febrero del 2020 la pandemia que había detrás, sin saber nada de lo que iba a venir, que había un plan, un proyecto, una idea, una ideología satánica sobre el mundo que comenzaría a pavimentar el camino al anticristo. Cuando terminó la pandemia, voy a hablar más de eso más tarde, y terminó todo lo que nosotros vimos, todas las barbaridades, que la gente perdió el sentido común, perdió la racionalización, perdimos la lógica más elemental, la ciencia dejó de ser ciencia, se convirtió en ciencia ficción, como es el transhumanismo y la inteligencia artificial. Y después de todo este tiempo me habló muy fuerte el Señor y yo supe que la iglesia está dormida, que necesitamos un despertamiento a la realidad, y yo le doy gracias a Dios por estas reuniones, porque Dios nos está despertando, no nos está entreteniendo, nos está despertando porque los cascos del Apocalipsis se oyen en el cielo. Hemos llegado al final de la historia, hermanos en Cristo, amados de Dios. La historia ha llegado a su final. Y si no estamos conscientes de la realidad de lo que está pasando en el mundo, las guerras, todo tiene una razón de ser, no vamos a poder usar tampoco la Biblia para poder buscar en la Biblia la relación y las partes que necesitan conectarse con los eventos que estamos presenciando como testigos de Dios, para poder decir: Padre Santo, es que tú tienes todo cronológicamente determinado para que podamos nosotros tener paz y saber que el dólar va a caer, el petróleo va a caer, las cosas van a ir de mal en peor. No hay tal cosa como un avivamiento. Argentina para Cristo, México para Cristo, que se comenzó a predicar hace algunos años,
Va a haber pequeños remanentes en las iglesias, como el que hubo en Asbury, Kentucky, hace poco, de jóvenes arrepentidos, quebrantados, llorando a Dios, pidiéndole perdón por sus pecados, pidiendo perdón por tener relaciones sexuales antes de casarse, humillados delante de Dios, y el Espíritu Santo se movió. Entonces creo, Alan, que ese es uno de los peligros que estamos enfrentando. No estamos conscientes del mundo que nos rodea, ni del satanismo tan grande que se ha levantado, donde el diablo ya se quitó la máscara y está actuando descaradamente. Y esa es una señal que muy pocos hemos podido percibir de los últimos tiempos. Buenísimo. Gracias a Dios, ¿verdad? El Señor se acerca. Y ¿algún otro comentario más? Seguimos a la siguiente pregunta. Ok, muy bien. Bueno, última pregunta, tenemos unos pocos minutos todavía. ¿Qué consejo le darían a un líder con respecto a los problemas de relaciones que surgen muchas veces en el liderazgo? Celos, críticas, competencias. Gerardo. El primer consejo es que escuchen el mensaje que acaba de predicar el pastor Chuy. Creo que está resumido. Solucionaríamos gran parte del problema. Uno de las cuestiones con las que se lidia en el ministerio son las cuestiones de relaciones. Me encantó lo que compartió el pastor Chuy, especialmente hablando de la vida de David. Me recordó un libro de Gene Edwards, que es un novelista que hace una novela, El perfil de tres monarcas, un libro que lo recomiendo, de Absalón, de Saúl, David y Absalón. Tener un corazón perdonador es esencial para un siervo de Dios. ¿Cuánta gente ha quedado fuera de la carrera por el resentimiento? Es verdad que siempre van a surgir críticas, dificultades, lo dijo recién el pastor, van a haber Saúles. Entiendo que cada vez que Dios quiere levantar un David, le tiene que poner un Saúl al lado. Es más, no habría un David. David no hubiera sido David si Saúl no era Saúl. Y a veces Dios levanta a esas personas para matar el Saúl que todos llevamos adentro. Porque todos tenemos la tendencia, cuando llegamos al liderazgo, de proceder con autoritarismo, creernos ciertas cosas que no somos. Hay en el libro ese de Gene Edwards una escena donde comienza el golpe de Estado, que comienza en Hebrón. Absalón, los tres perfiles son interesantes porque David está entre Saúl y Absalón. Saúl es el liderazgo dominante, es cuando la persona está surgiendo y tiene a alguien arriba que no lo deja surgir. Pero con el caso de Absalón le pasa al revés, es cuando la persona llega al liderazgo y tiene abajo a alguien que le está serruchando el piso. No sé, ¿usan esa expresión aquí? Entonces, el corazón de David se forma entre esos dos extremos. Cuando vas creciendo y estás bajo un liderazgo abusivo, y cuando estás en la responsabilidad de liderar y tenés personas que no son leales. Y ocurre un momento cuando David está hecho en forma de novela, ¿no? Pero David está en la terraza y le dan el informe de que Absalón empezó la revuelta en Hebrón. Y el consejero Ahitofel le dice al rey, le dice a David, el momento de aplastarlos es ahora, porque si ellos llegan a Jerusalén va a ser un río de sangre y van a ser más fuertes. Así que ahora que está empezando la rebelión, hay que ponerles el pie encima. Y David se da vuelta y le dice, yo no fui un Absalón en mi juventud, así que no voy a ser un Saúl en mi vejez. Las personas que son Absalones cuando son jóvenes, cuando llegan al liderazgo son Saúles. Así que no te preocupes por los Saúles. Siempre que Dios tiene que formar un siervo de Dios, necesita poner un Saúl. La buena noticia es que cuando Dios quiere levantar un David, lo va a hacer a pesar de los Saúles. Que a Dios lo que le importa es nuestro corazón. Eso es lo importante. Muy bien.
¿Algo que añadir a esta pregunta? Pues tenemos pocos minutos. Quisiera pedirles que nos despidieran con algo que Dios ponga en su corazón con respecto al liderazgo, últimos consejos. Si tuvieran a sus discípulos, a sus ovejas delante de ustedes, ¿qué es lo que les dirían? ¿Qué serán sus palabras? Chuy. Quiero terminar con una historia, otra vez mencionando al hermano Pablo. La noche que él murió casi de 100 años. Ajá. Él fue un misionero nacido en Phoenix, Arizona, y duró más de 70 años. Todavía no nacía yo cuando él ya era misionero allí. Y cuando él estaba ya en sus últimos días, había 3 hermanas que yo no conocía, no eran de casa de oración, pero que lo fueron a visitar. Entonces él muere esa noche. Yo ignoraba todo esto que les estoy contando. Entonces ya en el funeral, a mí me había dicho que ya de un tiempo atrás, que yo oficiara si él se moría primero y que predicara la palabra, que no hablara de él, ni de sus logros, ni que vaya, entre otras cosas, entre paréntesis, él fue campeón olímpico por los Estados Unidos de voleibol. Fue primera trompeta de la orquesta de Phoenix, Arizona. Y cuando él, muy joven, tuvo logros que todo mundo pues presume, ¿no? Dijo, no quiero que hables nada de mí. De hecho, yo esto lo sé, no por él, sino un día estando en su casa, dice su esposa, le dice, Pablo, cuéntale a Chuy, y él es de confianza. ¿Qué le cuento? Bueno, abre tu Biblia. No, dice, cuéntale de que tú eres campeón olímpico. Y yo, ¿usted es campeón olímpico? ¿Cómo que campeón olímpico? Cosas del mundo. Y entonces yo dije, no, hermano, ¿es usted campeón olímpico? Bueno, sí, pero no quiero hablar de eso. No, cuéntale, Chuy. Ay, Lila, así se llamaba, se acaba de morir, ella sí rebasó los 100 años. Dice, ay, Lila, bueno, mira, cuando yo tenía 16 años me empezó a contar, fue seleccionado y dice, y tuvimos la final con no recuerdo qué país, y el punto que dio la medalla de oro, yo lo hice, me tocó hacerlo a mí. Cualquiera lo pudo haber hecho, todos estaban, pero a mí me tocó. Y pues, pero yo ya era cristiano, él se convirtió a los 8 años de edad. Dice, entonces a mí mis padres me enseñaron a darle la gloria a Dios, entonces eso a mí no me impactó ni me marcó nada. Y ya me contó, le dije, oiga, ¿me puede enseñar la medalla? Yo estaba muy interesado en ver una medalla olímpica de oro. Y le dice, ¿dónde está Lila la medalla? No sé. Y creo que la última vez la vi en un cajón ahí. A ver, déjame ir a verla. Y no la encuentro. Pero por allá está. ¿Quién sabe dónde está? No me importa, ya no quiero hablar de eso. Bueno, cuando él antes de morir me dijo, no quiero que hables de mí. No quiero que digas todo porque la verdad, nombre de Dios. Entonces, se despiden las mujeres. Vuelvo al punto, se despiden, ya están casi afuera y le dice a su esposa, dile a las hermanas que vengan, y ellas regresan. Dice, quiero que le den un mensaje a Chuy. Pero pues nosotros no somos de casa de oración. No, pero ustedes le van a dar este mensaje. Él ya sabía que esa noche iba a morir, como el apóstol Pablo decía, yo sé que mi partida está pronto. Él sabía, dijo, yo ya no lo voy a ver, pero díganle este mensaje de parte mía, que predique la palabra, que predique la palabra, que predique la palabra, que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda.
Bueno, esa noche muere. Amanecemos con la noticia. Está el funeral. Y yo luchando, queriendo decir. Y antes de que yo diera un mensaje, se me acercan esas 3 hermanas. Me dicen: pastor, tenemos un mensaje del hermano Pablo para usted. Anoche nos lo dio. Ah, sí, ¿qué les dijo? Pues yo intrigado, ¿no? Pues tú díselo. No, tú, ya estaban como nosotros aquí. Tú. Dice, pues nada más nos dijo: díganle a Chuy que predique la palabra. Que predique la palabra. Que prediques la palabra, pastor. Ay, y le borré 2, 3 cositas que yo iba a decir de él. Y prediqué la palabra en su funeral. Y esa es mi exhortación, ¿no? A que prediquen la palabra. Hay muchas cosas que van a tratar de seducirlos, pero manténganse, porque un día vamos a dar cuentas. Jesús en Apocalipsis le dice a una de las iglesias 2 cosas: por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Solo 2 cosas: no has negado mi palabra y no has negado mi nombre. Con eso ya estamos del otro lado. No negar su palabra y no negar su nombre. Prediquen la palabra. Amén. Gracias, Gerardo. Gracias, Chuy. Gracias, Chuy. Gracias. Amén. Prediquen la palabra. Solamente, bueno, lo segundo que agregó Chuy, y estaba pensando en mi corazón compartirles eso. Yo el consejo que daría es: sigamos luchando por mantenernos fieles al Señor. Creo que lo que todo siervo de Dios aspira es que cuando el Señor venga a buscarnos, o si nos llama antes, después de esa fracción de silencio, cuando todo haya perdido su vigencia, cuando todo esfuerzo y trabajo haya quedado atrás y todo ya se haya dicho en nuestra vida, lo que nosotros queremos escuchar es al Señor diciendo: bien, buen siervo y fiel. Yo quiero escuchar eso. Y sigamos trabajando y manteniéndonos fieles al Señor. Quiero animar especialmente, puede haber pastores aquí en el auditorio, estás trabajando en un lugar donde nadie te conoce. Hay mucha gente que no valora tu trabajo. Sigue trabajando con fidelidad. Un referente del impresionismo, Pierre Renoir se escribe. Pierre Renoir, los últimos 20 años de su vida él tenía artrosis reumática y se deformaban sus manos y no podía ya tomar el pincel para pintar. Y era tal dolor que cuando él levantaba la mano para peinarse o para llevar de la paleta al lienzo, gritaba de dolor. Igualmente pintó hasta el último año de su vida. Y un día Henry Matisse lo estaba viendo pintar y lo escuchaba sufrir y llorar mientras pintaba. Y le dijo: Pierre, ¿qué sentido tiene que sigas pintando a costa de tanto dolor? Y él le dijo: lo que pasa es que el dolor va a pasar, pero la obra va a quedar. Y yo te animo, hermano, a que recuerdes que todos los dolores un día van a pasar. Todos los dolores van a pasar. La obra del Señor es la que va a quedar. A Él sea la gloria. Amén. Buenísimo. Estamos terminando nuestro panel y quiero dejar a mi padre, el doctor Armando, que nos despida con unas palabras. Hace muchos años tuve un grande privilegio que Dios me dio, junto con mi hermano Alejandro, que está aquí, que es el director del Instituto ITI, de poder conocer de poder convivir 2 días enteros con el más grande evangelista del siglo XX, el doctor Billy Graham. Mi hermano y yo estábamos en Acapulco, él llegó de vacaciones. Los misioneros que me estaban discipulando a mí eran vecinos de él en Montreat, Carolina del Norte,
Y me dijeron, oye, fíjate que Billy pues va hasta aquí, te invito. ¿Cómo? Era mi sueño, ¿no? 1982, 1983 más o menos, esto fue. Y cuando entramos a la casa de él con su esposa Ruth, nos recibió en el elevador. Y esto con lo que quiero terminar. Este año cumplo 46 años de predicar la palabra. Un año más que tú. Es que respeto. Chu y yo casi comenzamos, somos amigos de hace más de 40 años. ¿Cómo te quiero? Lo que más me impresionó de estar con este hombre de Dios fueron dos cosas, y fueron las dos características que Cristo atrajo sobre su persona. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nunca en estos 46 años he conocido a una persona más humilde y más mansa de lo que era Billy Graham, a pesar de haber ganado más de 400 millones de personas con el Evangelio de Jesucristo. Qué hombre más humilde y más manso, y eso impregnó mi corazón durante toda mi vida. Y mi consejo a todos los pastores y a todos los líderes es: no somos nada. Él nos lavó los pies, vino del cielo a lavarnos los pies, a morir en una cruz. ¿Quiénes somos nosotros para creernos algo? Nunca se te suba el ministerio, no importa lo alto y la cima que puedas alcanzar. Mantente humilde y manso toda tu vida, en todo tu ministerio, delante de Dios y delante de los hombres, y Dios te va a bendecir. Hemos llegado al final de este panel. Ha sido de verdad un privilegio para mí estar junto a estos tremendos y grandes hombres de Dios, de mucha enseñanza, de mucha fortaleza. Esto es una producción